compartir un mensaje, una enseñanza que nosotros podemos visualizar a través de las Escrituras. Y a través de este pasaje del capítulo 10 yo les hablaba que había muchas cosas que se podían enseñar. Hasta una tesis teológica se puede hacer del capítulo 10 solamente. Y que a través de estar escudriñando y buscando lo que el Señor nos quiera enseñar, pues descubrimos muchísimas cosas. De verdad no nos pasaríamos tal vez lo que resta del año nada más con este capítulo. Pero bueno, claro, tenemos que avanzar, ¿verdad? Así es que en esta tarde quisiera finalizar este capítulo, o esta parte del capítulo que habla sobre el envío de los 12 discípulos a una misión específica, a una misión especial, con dones espirituales especiales. A través de que en esta mañana, como título de esta enseñanza, nosotros podamos ver 9 aspectos iniciales de la misión de los apóstoles. 9 aspectos iniciales de la misión de los apóstoles. Como todos sabemos, amados hermanos, seguir al Señor como siervos fieles nos va a costar todo lo que somos. Gracias, hermana. Todo lo que somos nos va a costar. Si tú quieres ser un verdadero seguidor de Cristo, te va a costar todo lo que eres. Vas a tener que negarte a ti mismo, vas a tener que invertir más tiempo en las cosas de Dios, y todo su ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo le van a pertenecer a Él. Vas a entender que todo lo que tienes le pertenece a Él. No solo lo material, sino también lo físico y lo espiritual. Vas a entender que tu cuerpo no es tuyo, sino que es del Señor. Vas a entender que tus pensamientos y toda tu vida debe estar orientada hacia Dios. Vas a entender que toda tu vida debe ser una constante oración. No solamente por ciertos periodos donde yo digo, ay, ahora sí voy a orar 1 hora a Dios, o 15 minutos, o media hora. No, hermano, tú vas a entender que toda tu vida es un constante de estar pensando en Dios, de tener tu mente ocupada en las cosas de Dios, una continua oración y comunicación con tu Señor. Así que cuando nosotros analizamos estos 9 aspectos iniciales, porque ahí apenas empezaba la misión de lo que sería después el ministerio apostólico. Recuerden que hablamos semanas atrás que vino ese traslape, ¿verdad? De ser, los discípulos empezaron siendo seguidores, después discípulos, después apóstoles, y después ofrendaron su vida en olor fragante a Dios. Y ese es el camino de un verdadero siervo de Dios. Primero es un seguidor, después es un discípulo, después es enviado a una misión especial de parte de Dios. Por eso dice Romanos 1 que de Él recibimos nuestro apostolado. Eso no quiere decir que todos seamos apóstoles, como gente a veces malinterpreta, sino que todos somos enviados a una labor especial y específica, con dones especiales y específicos, de acuerdo a la buena voluntad del Espíritu Santo, porque Él reparte como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, Él reparte como Él quiere. No todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos hablan en lenguas, no todos imparten sabiduría, no todos. A cada uno Dios nos puso en una parte del cuerpo diferente, pero todos somos un nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Formamos parte de ese cuerpo al cual fue llamado la iglesia, y que en el libro de Apocalipsis es llamada la esposa del Señor. Así, amados hermanos, en esta brevísima introducción quisiera que empezáramos y leyéramos el capítulo 10
y nos vayamos hasta el versículo 14 y 15 de Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que es verdad, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Pedimos que aclares nuestro pensamiento, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos esta mañana y que podamos comprender, Señor, estos 9 aspectos de la misión de los apóstoles que nosotros debemos no solamente de aprender, sino también de tomarles su verdadero valor y tenerlos en cuenta para ponerlos por obra en nuestra vida y en nuestro ministerio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como dijimos al principio, hermanos, seguir al Señor como siervos fieles nos va a costar todo lo que somos. Muchos supuestos seguidores de Jesús lo aceptaban como un gran maestro, aceptaban sus milagros, pero no aceptaban la obra de Dios en sus vidas, que era lavarlos de sus pecados. Buscando entonces ellos solo un beneficio que los curara y les llenara su estómago, es decir, que supliera sus necesidades particulares. Así vemos en el ministerio mucha gente que ve o piensa que servir a Dios es tener beneficios y que de alguna manera tenemos un estatus que estamos viviendo a expensas de las personas y no entienden, hermanos, que Dios ha llamado a algunas personas a vivir del Evangelio. 1 Corintios capítulo 9. Y que esta gente, Dios ha determinado lógicamente, porque Pablo dice: ¿quién ha sido soldado a sus expensas? Si yo siembro en vosotros lo espiritual, ¿les parece algo raro que yo coseche lo material? Estas son cosas a veces, hermanos, que no entendemos correctamente porque hay falsos enseñadores allá afuera, malos testimonios. Pero también debemos de aprender que Dios ha determinado un salario para todos aquellos que sirven a Dios. Un salario que debe de ser justo, que debe ser honesto, pero también que debe ser de alguna forma no ostentoso. Porque los siervos de Dios, usted lee en la Biblia, y ninguno vivió riquezas, ninguno vivió en este mundo excentricidades, ninguno de los verdaderos siervos de Dios, hermanos. Y a través de toda la historia, los grandes predicadores como Charles Spurgeon, Martín Lutero y todos esos predicadores, grandes teólogos, ninguno vivió en la ostentosidad, hermanos. Yo no sé cómo ahora la gente se jacta por su ostentosidad, porque baja en un avión privado, porque tiene un coche del año, se sienten más ungidos, se sienten más bendecidos, traen ropa de marca, usan tacuche todos los días, caminan despacito, tiran gente y, ay, hermano, de verdad me da mucha pena esa gente. Porque cuando nosotros estudiamos la verdadera historia de los verdaderos siervos de Dios, jamás vivieron esas cosas. Ellos ofrendaron su vida. Ellos dieron todo lo que eran y todo lo que son en pro del Evangelio de Jesucristo. Y esa es la gran pregunta de mucha gente a través de las generaciones. Y gente que no conoce de Dios ni es cristiana. Dicen, ¿cómo fue posible que hubo gente que estuvo dispuesta a dar su vida
por una cosa que en apariencia era una locura. Porque nosotros estamos ahora en el año 2021 y para nosotros es natural ver el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero en la antigüedad era una locura que una persona creyera en una persona que había muerto en una cruz. Por eso dice la Escritura que para los incrédulos la cruz es una locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Así, amados hermanos, cuando nosotros vemos esas cosas, nos damos cuenta que los falsos discípulos de Jesús, aquellos que fueron anunciados por Judas, por Pedro y por Pablo, en sus diferentes cartas, están dispuestos ellos a aceptar cosas del Evangelio que estén de acuerdo a lo que ellos quieren. Los falsos discípulos de Jesús siempre aceptan lo bueno del Evangelio, pero no aceptan lo malo cuando es la reprensión, cuando viene la exhortación, cuando viene el lavamiento del pecado. Porque eso Pablo decía esta frase: si yo no fuera un verdadero siervo de Cristo, entonces yo agradaría o trataría de agradar a las personas. Y yo les decía en la velada de oración, donde me gustaría ver a mucha gente de esta iglesia que se dice saber el Evangelio, que dice que sabe mucho de las Escrituras, pero que no practica absolutamente nada. Porque lo más importante en la vida de nuestro ser como cristianos y en nuestra vida de ministros o conocedores supuestamente de la palabra es la oración. Así que una persona que se cree que sabe mucho de la Escritura y no ora, y no es movida por el Espíritu Santo a estar como un cuerpo orando hacia Dios, yo dudo mucho, hermanos, que las intenciones de esa persona sean santas y justas. Y nada más son apariencia, hermanos. Porque los verdaderos siervos de Dios viven una vida de oración. Estudie el libro que habla sobre la vida de los grandes predicadores y lo que usted va a notar inmediatamente de cada uno de ellos es que eran gente de oración. A ellos les decían velada de oración, vámonos recio a la oración. Aquí hay que rogarles. Hermano, vendrá la oración. No, es que está lloviendo, es que hace frío, es que hace calor. Y como en México tenemos todos esos cambios de temperatura, pues no vamos porque no sea que nos vayamos a mojar. Pero no fuera para ir a la playa, para ir a un cotorreo, para ir a un pachangón, porque ahí sí nos apuntamos. Amados hermanos, la vida cristiana está fundada en la oración. Fue una oración la que nos trajo a Jesucristo para salvación. Es una oración la que nos mantiene toda nuestra vida en fe, en esperanza y en confianza en Dios. Y es una oración la que nos va a introducir a la presencia de Dios al fin de nuestros días. Así que a mí nada me comentan o nada me enseñan la gente que se dice saber, pero no tiene una vida de oración. Y ¿sabe qué? Yo lo aprendí, porque yo no crea que cuando vine al Evangelio era una persona que al instante todas las cosas. No, hermano, a mí también me costó como a usted entender, madurar y comprender que la oración es algo fundamental en mi vida. Y también no iba los miércoles de oración, pero el día que maduré, ¿el día que qué? Bueno, entonces todos los inmaduros no oran. El día que maduré, ese día entendí y comprendí que para que yo pudiera tener éxito en mi vida cristiana, para que yo pudiera tener las fuerzas y la capacidad de seguir a mi Señor, de escuchar su voz y su dirección, y de ser obediente en la iglesia y de seguir empujando como siervo de Dios, servidor de Dios, tenía yo que orar. Es por eso que cuando Jesús parte de este mundo, hermanos, Él da la herencia a sus seguidores a través de una oración.
Así que usted no va a tener ningún avance en su vida si usted no ora. Usted va a anhelar entrar en una escuela, usted va a anhelar tener un negocio, usted va a anhelar un puesto, usted va a anhelar algo, pero si usted no ora, usted nunca lo va a conseguir. Porque no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que busca, sino de aquel del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios se desata cuando nosotros oramos a Dios. Así los falsos servidores de Dios y falsos siervos de Dios, se les distingue porque aceptan todos los beneficios de Dios, que les den un puesto, que los llamen pastores, apóstoles, profetas y les hagan reverencia, les besen la mano, se tiren en el piso y que pasen ellos pisando a la gente por arriba y todas esas trivialidades mundanas, pero no viven una vida de oración. Porque además en la oración existe una cosa bien importante. No es tan importante lo que tú le dices a Dios, sino lo que Él te dice a ti. Ese ya es otro nivel, hermano. Cuando tú te das cuenta que no es que tú estés ahí palabreando y diciendo cuantas cosas en tu corazón, sino que te pongas un momento atento y escuches la voz de Dios. Y aprendas a discernir la voz de Dios y a comprender lo que Él quiere para tu vida. Es por eso que tenemos tantos fracasos en nuestra vida. Y ¿saben qué? Estos hombres de Dios, llamados por Dios a ser apóstoles, tuvieron que aprender a orar un día. Y tuvieron que entender que la única herramienta por la cual ellos iban a avanzar y vencer en esta vida era a través de la oración, de la comunicación con Dios, de saber si lo que estaban haciendo, lo que iban a hacer era el propósito de Dios. Así que los falsos discípulos de Jesús siempre aceptan cualquier cosa del Evangelio que esté de acuerdo a sus inclinaciones personales, a su estilo de vida personal, a su comodidad, pero que no les afecte sus intereses. Porque un verdadero siervo de Dios entrega todo. Y el viernes que el Señor tuvimos como trasfondo de la oración, ser siervos de Dios, Dios me dio una palabra, una enseñanza de verdad bien bonita y comprendí muchas cosas. Porque yo también aprendo, hermanos. No crean que yo lo sé todo. Aprendo delante de Dios. Y mientras estábamos en la oración, estábamos dirigiendo acerca de eso. Y Dios en ese momento estaba trayendo a mi corazón el sentido de lo que es el servicio a Dios. Porque aquí vemos 12 servidores, llamados por Dios. Uno de ellos lo entregó, pero eso ya no fue cuestión de Dios, sino del corazón de esa persona llamado Judas Iscariote. Y entendimos en la oración, a través de que estábamos orando a Dios, en un clamor al final de la oración, que creo que terminó ya como a la 1, ¿no? Supuestamente termina a las 12, pero dejan al pastor al último, ni modo, aguántense. ¿Para qué me dejan al último? Entonces terminamos como a la 1 y estuvimos orando, hermanos. Y a través de la oración el Señor nos hacía sentir que cada servicio que hace esta iglesia es un olor fragante delante de Dios. Cada esfuerzo, cada jalón de lona, cada dolor o lastimadura que sufrimos cuando acomodamos la lona, cuando traemos las sillas, el cansancio, el sudor, el llegar todavía allá, bajar las cosas, hacer las filas y a ver en filas, hermanos, y pum, metemos las cosas. Y qué bonito es lo bonito cuando todos entendemos, hermanos, que todos somos parte de un cuerpo y que todos tenemos que participar en toda la obra del Señor, porque al único que estamos glorificando y exaltando es a Él. Y qué bonito sentir, hermano, a través de la oración, porque ustedes deben de entender, hermanos, que cuando nosotros, o cuando estoy yo dirigiendo la oración,
la forma en que yo oro delante de Dios. O sea, yo me derramo delante de Dios. No nada más estás, ay Señor, pues ahí te encargo, ¿no? Tú sabes mi necesidad. No, hermano, a Él hay que clamarle, hay que disponer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Hay que clamar, hay que sentir la oración para que el Señor nos haga sentir lo que Él está sintiendo de nosotros y lo podamos transmitir a la gente, a la congregación. La oración debe ser un clamor, no dice clama a mí, yo te responderé. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que entender la diferencia entre los verdaderos siervos de Dios y la gente que solamente está buscando de alguna manera cumplir sus intereses personales. Mi hija, cuando entró a la preparatoria, le dijeron, ¿a qué se dedica tu papá? Dice, pues mi papá es pastor. Órale, entonces tiene la lana, ¿no? Y dice mi hija, pues no estaría en esta escuela, ¿no? Creo que es lo lógico. Pero es que ese es el concepto, el mal concepto que tiene la gente de los siervos de Dios, desafortunadamente, porque a veces la gente juzga a todos por el error de algunos. Es por eso, hermanos, que cuando se siembra una iglesia, cuando los apóstoles empezaron a llevar a cabo la obra de Dios, la gente primero, durante mucho tiempo, vio su testimonio. Y después lo siguieron. Y después se hicieron discípulos de ellos. Y después estuvieron dispuestos a dar su vida. Y después su vida fue una ofrenda grata a los ojos de Dios. Todo lo que hicieron a través de todos los tiempos que ha venido sucediendo con los verdaderos siervos de Dios. Así es que no se confunda. No piense que porque una iglesia está grande, tiene construcción y su pastor sale en un coche BMW, por eso esa iglesia es bendecida. Recuerde que en el libro de Apocalipsis dice, tú dices que eres rica, pero eres una pobre y desventurada. Y a las iglesias pobres les dice, tú dices que eres pobre, pero tú eres rica. Pero como a veces no se nos enseñan esos principios, hermanos, de la Escritura, y nos dejamos apantallar, porque la gente carnal eso busca, la comodidad, el lujo, que no le entre el aire, ay, no se vaya a polvear, ay, es que hace tanto calor aquí, no, mejor me voy a una iglesia donde haya aire acondicionado. Ay. Hermanos, esa gente no sirve al Señor Jesucristo. Esa gente no sirve al Señor Jesucristo, no tiene ni la menor idea de lo que es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es tomar una cruz y caminar. Y eso hicieron los discípulos de Jesús. ¿Y sabe cómo lo aprendieron? O sea, las primeras lecciones de lo que ellos iban a pasar posteriormente están aquí. A través de estos 9 aspectos que hoy vamos a analizar. Vea el primer aspecto. Ahí en el versículo 5 y 6 del capítulo 10 de Mateo dice la Escritura, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, escuche, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros leemos este pasaje, tal vez no alcanzamos a ver, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo te dice qué es lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos, es cuando viene la claridad de las cosas y descubrimos el primer aspecto. El primer aspecto, amados hermanos, se llama obediencia. Qué difícil es seguir las reglas, hermanos. Qué difícil es para la gente a veces que se les dé una cierta indicación y que hagan todo lo contrario. Señor, pero pues no nos dijiste que tenemos que ir a todas las naciones. Sí, pero ahorita les estoy mandando que exclusivamente vayan con el pueblo de Israel.
Así es que si les sale un samaritano, les sale un gentil, ustedes no deben de comunicarles a ellos el evangelio, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Nada más. Y usted se va a dar cuenta, amados hermanos, cuando nosotros vemos las instrucciones, que las vemos a través de toda la Escritura, las instrucciones que siempre da Dios, y cómo nos cuesta seguirlas al pie de la letra. No robarás. Ay, Señor, pero nada más agarré un aguacate del tianguis. Ladrona, ladrón. La instrucción es: no robarás. Cuando tú no tomas nada que no te corresponde, en ese momento estás obedeciendo. No fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, ni mentirás. Qué fácil, hermano, se nos hace hablar de una persona. Y yo a veces le digo, yo entiendo a la gente que a mí no me conoce, que se atreva a cuestionar mi integridad, mi vida, porque no me conoce. Pero esa gente debería acercarse con la gente que sí me conoce, con la gente que ha vivido mi trayectoria a través de 18 años en Esclalpan, que no siempre vine de tacuche. A lo más que aspiraba era una chamarrita negra que me había regalado mi hermana, que ayer la lavé y estaba llena de tierra. Y esa chamarrita me la ponía para predicar. Me dijo: carnal, yo sé que no tienes traje, te regalo esta chamarrita para que por lo menos con la chamarrita y la corbata. Gracias, carnal, me la puse. Ayer ya había tiempo que la había visto y dije, la voy a lavar. Y ayer la lavé y dije, qué chulada. Esta chamarrita no saben qué bendición me trajo cuando empecé el ministerio. Pero la gente que no nos conoce nos critica, nos señala, nos juzga, porque no nos conocen. Y yo lo entiendo. Pero yo creo que la gente debería primero investigar antes de hablar, antes de decir, antes de expresar un pensamiento, que es válido, porque pues no estamos atados, aquí hay libertad, hermano. Eso es lo bonito del Evangelio, hermano, que tenemos esa libertad, que podemos decidir, porque Cristo nos hizo libres. Eso es bonito, pero hay que ser sabios e inteligentes. Y eso pues no cualquiera. Se requieren muchas cosas, se requiere aprender. Por eso los invitamos al Instituto Teológico Mies, para que aprenda. Porque ahí no solamente impartimos teología, ahí tratamos de cambiar el carácter y la actitud de la gente que esté estudiando, para que sea un verdadero siervo de Cristo, y de ser un simple servidor o un simple discípulo se convierta en alguien que Dios lo puede usar como un vaso de gloria y de honra, y que sea capaz de ofrendar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso lo tuvieron que aprender los discípulos, y lo primero que el Señor Jesús les trataba de enseñar era la obediencia. Porque seguir las reglas al pie de la letra, no, siempre como que queremos darle el plus. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Fíjense, la ley decía que 3 veces. O sea que Pedrito se quiso hacer el sabroso hasta 7, porque la ley dice 3, yo le subo 4, 7. Y le dice Jesús, no te digo 7, 70 veces 7. 7 por 7, lo que salga por 7, lo que salga por 7, lo que salga por 7, 7 veces. La calculadora no te va a dar el número, lo cual quiere decir que siempre. Y lógicamente, aunque no es el tema y no lo quisiéramos a meter ahí porque nos vamos a desviar, pero también usted debe de ver las condiciones que se le otorgan a la persona que se le va a ofrecer el perdón. Pero eso ya usted estúdielo usted en su casa, porque usted nada más se sabe la mitad del Evangelio y la otra mitad no la aplica.
Así hay mucha gente que aplica la mitad del Evangelio y la otra mitad no la aplica, porque esa mitad no le conviene. Porque encontrar el equilibrio, amados hermanos, en las Santas Escrituras, esa es la labor de aquellos que la estudian con fidelidad. Pero los que no agarran, es que aquí dice, sí, pero este versículo va también con otros versículos de otras cartas, de otras enseñanzas de Jesús, y a veces vienen explicados en el Antiguo Testamento, y tienen un propósito, tienen un objetivo, y están en una temática y en un orden especial. Entonces, la Biblia no es de interpretación privada, y ella se explica a sí misma. O sea, un versículo que yo no lo entiendo aquí, hay otro que me lo explica. Yo no tengo que estar, como dice Romanos 4, entendiendo más allá de lo que aquí está escrito. Porque en el conjunto, la palabra, dice el libro de los Salmos, es verdad. Entonces, hacer esa conjunción, esa es tarea de los verdaderos hombres y mujeres que estudian correctamente la palabra de Dios. Así, amados hermanos, cuando Jesús le da las instrucciones, lo primero que Él trata de enseñarle a estos primeros discípulos es la obediencia. Tú tienes que seguir al pie de la letra lo que te estoy diciendo. Por camino de samaritanos no vas a entrar, sino irás antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, pero esa gente también te necesita, sí, pero todavía no es su tiempo. El tiempo yo lo designo. Así que tú ve con la casa de Israel. Así el primer aspecto, amados hermanos, es la obediencia. El segundo aspecto lo encontramos en el versículo 7. Recuerden que estamos viendo los 9 aspectos iniciales de la misión de los 12. El segundo aspecto es el versículo 7, dice, y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, un mensaje tan importante no se le dio a cualquier persona, ni a los ángeles se les dio. Por lo tanto, el segundo aspecto está orientado a la administración de la enseñanza. Los verdaderos siervos de Dios, los que estamos enseñando la palabra, somos gente que administramos la enseñanza. Y no era fácil lo que Jesús les estaba enseñando, dice Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Mateo 3, del 1 al 3. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando, o sea, enseñando. Jesús era un administrador de la enseñanza, Juan. Y dice, en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabe que cuando yo leí este pasaje hace mucho tiempo, lo puse en la escritura de mi Facebook? Yo soy uno más que habla en el desierto. Porque yo entendí este ministerio de Juan, no porque yo fuera profeta, no, porque yo entendí esto que le voy a explicar ahorita. Un verdadero siervo de Dios es un administrador de la enseñanza. Y la enseñanza inicial para venir al reino a los israelitas fue el arrepentimiento. El cambiar la manera de pensar. Porque es nuestra manera de pensar la que nos hace vestir como vestimos, la que nos hace peinarnos como nos peinamos, la que nos hace escuchar la música que escuchamos, la que nos hace seguir a Cristo o no seguirlo, creer en Él o no creer en Él es la manera de pensar. Por eso la palabra griega que se usó para arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, porque cuando tú cambias la manera de pensar, cambia la perspectiva de las cosas.
Ayer que estuvo un amigo insistiéndome que fuera a atender a sus papás porque estaban enfermos, eso les compartía y les decía yo, porque ellos me decían, es que tú has cambiado tanto. Llevaba yo, no sé, tal vez 28 años de no verlos, y cuando me vieron mi forma de hablar, mi forma de expresarme y todo, ellos notaron inmediatamente el cambio, porque cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu comportamiento, cambia tu visión de la vida, porque te es implantada la mente de Cristo y la gente percibe que tú has cambiado, que no eres el mismo. De inmediato, decía mi cuate, el Huguito, le dije, Huguito, ¿cómo ves? Dice, no, dice, es que tú hace 30 años no eres el mismo, Carlos, eres diferente. Digo, pues es que esto solamente lo puede hacer Cristo, no la religión. Y así, amados hermanos, cuando cambia nuestra manera de pensar, lógicamente cambian nuestras actitudes, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra vida. El Espíritu Santo les pone una actitud de piedad, que es compartir el dolor de los demás, es comprender lo que ellos están pasando, lo que están sintiendo y vivir con ellos su dolor, su angustia, su temor o lo que ellos estén pasando. Este mismo aspecto de piedad también nos pone del otro lado de la moneda, que es sentir el gozo y la alegría cuando otros lo sienten, porque no todo es malo. Y entonces cuando alguien nos invita a una fiesta, estamos contentos, no estamos amargados como gente religiosa. Y entonces vemos que ellos están contentos y ese acto de piedad, esa vida piadosa que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, hace que nosotros sintamos el gozo y la alegría que otros están sintiendo. Así que no todo es malo, hermano, no todo es religioso, no todo es así. Nosotros debemos de entender, amados hermanos, que es ese acto de piedad el que... No voten por ese partido, no sé cuál es. Ese acto de piedad... Ay, me volví el tío, ¿no? Como que... Ese acto de piedad, hermano, nos hace comprender muchas cosas, hermanos. Así, amados hermanos, el Señor Jesús quería enseñarles a ellos lo que es administrar el Evangelio. Pero para ser administradores del Evangelio necesitamos nosotros ser gente, amados hermanos, que nuestro corazón ha sido cambiado porque ha cambiado nuestro pensamiento. Entonces compartiremos un Evangelio correcto. Por eso somos esos administradores, dice el capítulo 4, versículo 17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean el llamado de Jesús a la gente, amados hermanos, sigue siendo el mismo de Juan. Cambien su manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, ¿cómo vamos a comunicar nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a ser buenos administradores de la fe de Dios si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar? Imposible. Así que lo que Jesús les quería enseñar a sus discípulos era que al ser administradores del Evangelio, en ellos debía de haber ya habido un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento les iba a llevar a administrar correctamente las enseñanzas que el Señor Jesucristo quería que ellos tuvieran. Así que tanto el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús se unieron en un solo propósito: cambien la forma de pensar. Y cuando los administradores del Evangelio, que fueron los apóstoles, se les dio la encomienda para que ellos dijeran, en esta administración, vean cómo cambia, porque ya la gente debió de haberse arrepentido o haber cambiado su forma de pensar. Y entonces Jesús les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje ahora. El reino de los cielos se ha acercado. Vean cómo cambió, hermanos. El llamado de Juan, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Porque la gente piensa que arrepentirse es venir acá y llorar. No, hermanos. Porque la pareja viene, ay, perdóname, me equivoqué, y suelta 2, 3 lágrimas de cocodrilo, le sale el moco. No, eso no es arrepentimiento.
O sea, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, y esa manera de pensar se tiene que reflejar en un fruto. Que en los evangelios Jesucristo lo llamó fruto de arrepentimiento. Es decir, que sea visible que tú has cambiado. O sea, a tu pareja de nada le sirve que tú le digas, sí, sí, mi amor, no, ya no lo vuelvo a hacer. No, gorda, ya no te vuelvo a cachetear, a patear, me arrepiento. Sí, ¿verdad? Porque parece que estamos en la AAA, en las casas. No basta, hermano, con palabras. ¿Qué es lo que te llevó a hacerle a tu pareja lo que le hiciste? Tu cabezota de calabaza. ¿Qué es lo que te lleva a que cambie tu comportamiento hacia ella? También tu cabeza de calabaza, pero ya usada correctamente, en otro pensamiento. Entendiendo que tu esposa no es el costal de Paquiao para que le des pum, pum, pum. Decía un tío, cuando le vayas a pegar a tu esposa, hijo, envuélvete tu mano en una toalla y dale pa, abajito, arriba no, porque para que no se le vean las marcas, pero abajito, papá, me decía acá, ese tío, no, me hacía reír, ¿no? Porque él decía, no, yo era así tremendo, decía, yo tu tía así la agarro, nada más me pongo, ahora sí, pa. Entonces tu esposa no es el saco de bolsear. Cuando tú vienes a las escrituras y empiezas a leer con el propósito de que tu mente cambie, tú entiendes que la persona que está a tu lado es un vaso frágil. ¿Sí o no, mujeres? ¿Son un vaso frágil? Fragilísimo. No le puede decir mi amor porque ella quiere casa, ¿eh? Eso habla, hermano, de una de las características básicas de la mujer, que es más sentimental. Los hombres no somos sentimentales, somos más prácticos, más lógicos en las cosas. Usted siempre va a escuchar a un varón que dice, ay, amor, era lógico. Y aquella con el moco, ¿no? Porque así son sentimentales. Tráigale una rosa, tráigale unas flores, llévela a comer barbacoa y aquella feliz. Aunque después la agarre a guamazos. Digo, hay matrimonios que se rigen por esa ley, el amor cavernícola. Pégame, pero no me dejes. No, qué testimonio, hermanos. Tenemos nosotros, hermanos, que cambiar nuestra manera de pensar. Si la mente del hombre no cambia, siempre va a estar tratando a su esposa como una criada, como una lavandera, como una sirvienta, como la cuidadora de los niños, como la enfermera de toda la familia, como la todóloga. Pero cuando cambia la mentalidad del varón, es difícil, no creo que pase. Entonces cambia la forma de ver a su esposa. Y entonces surgen las tres preguntas que todo varón o que toda mujer desearía escuchar. Muchas veces lo he enseñado en la iglesia. La primera cosa que la mujer desea escuchar es que el hombre le diga, ¿en qué te puedo ayudar? Oh, bendito santo. Cuando un hombre llega con la mujer y dice, ¿en qué te puedo ayudar? No. Mira, nada más para que se la crea un día. Llega con el día del trabajo acá bien cansado, de que aguantaste a tu jefe, de que te pusieron a hacer cosas que a ti no te corresponden, que te obligaron a trabajar tiempo extra. Llega hambriento, llega cansado y todavía llega y dile, ¿en qué te puedo ayudar? Nada más para ver su reacción y vas a ver. Como aquella. Después viene la segunda cosa que la mujer siempre quiere escuchar, que es la básica, porque ellas fueron creadas así.
El más grande cirujano que ha existido en todo el universo, hermanos, es Dios. Nunca he leído en el libro del Génesis que el Señor Jesús, una vez que formó al hombre de la tierra y sopló el aliento de vida y se hizo un ser viviente, y entonces Adán estuvo caminando en la tierra, dice que al no ver que en él encontrara él una ayuda idónea para el ministerio que él estaba desempeñando, entonces lo durmió. Vean cómo vemos al médico de médicos. Lo durmió, le puso anestesia espiritual. Entonces el Señor sacó su bisturí espiritual y le abrió aquí abajo de la costilla. Abrió la carne. ¿Alguien más ha visto una operación? Bueno, eso hizo Dios, hermanos. No crean que fue de mentiritas. No, Dios abrió a Adán, sacó la carne, tomó la costilla, la sacó. Y amados hermanos, cuando nosotros entendemos el área médica, entendemos que es ahí precisamente, en medio del hueso, porque de la costilla de Adán, ahí en el tuétano del hombre se encuentra la información genética. Y así fue como Jesús, el cirujano de cirujanos, tomó de los genes de Eva y entonces de Adán, porque miren hermanos, esto científicamente está comprobado, el ser humano tiene, el hombre tiene los genes X y Y. Para formar a la mujer, Dios tuvo que tomar el gen Y para formar a la mujer. Dios no habría podido formar al hombre si Eva hubiera sido creada primero, porque la mujer tiene 2 cromosomas Y. Y si Dios hubiera abierto a la mujer, hubiera encontrado Y para formar al hombre necesita el cromosoma X. Es por eso que vemos la sabiduría, el conocimiento de Dios, de que cuando Él abre a Adán, extrae el cromosoma y entonces forma a la mujer. Así que Jesús es el cirujano de los cirujanos. En la Escritura lo vemos como el médico de los médicos, el más grande médico que ha existido. Porque aquí podemos escuchar y ver que los médicos, ¿verdad?, grandes médicos, hacen hermosas cirugías, pero no ha existido uno que haya sacado un hueso y de ese hueso haya formado a otro ser humano. Porque todo está hecho de acuerdo a su género. Amados hermanos, Louis Pasteur, uno de los más grandes científicos de la historia, honesto y gran científico, él corroboró fehacientemente en los tiempos de Charles Darwin, cuando Charles Darwin estaba haciendo sus proposiciones de que yo creo que venimos del mono, yo creo que tu abuelita es chita, yo creo que tú eres hijo de Tarzán. Bueno, cuando él estaba en esos pensamientos ridículos, Louis Pasteur contraatacó ese pensamiento, porque ustedes lo que piensan, contraatacó ese pensamiento científicamente, diciéndole a ese hombre alucinógeno que en los cromosomas de los seres humanos es imposible lo que él estaba postulando, porque hay unas proteínas que se les llaman las barreras del ser humano que impiden que un animal se convierta en un ser humano, o que un ser humano se convierta en animal, aunque hay muchos animales, seres humanos, por su forma de pensar. Déjalos, no vinieron. Es increíble, hermanos, que nosotros, gente racionales, la diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros sí tenemos el raciocinio, o se supone.
Se supone que aquí, en esa cabeza de calabaza, hay una materia gris que nos hace pensantes y que nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero a veces nos portamos tan irracionales y vemos al perro subir al puente y a los demás animales cruzarse corriendo. Es increíble eso. Así que, amados hermanos, Jesús lo que les enseñó a la gente fue precisamente eso. A estos 12 que llamó, lo primero que les dijo es que tienen que ser obedientes. Segundo, tienen ustedes que ser administradores de esta enseñanza. ¿Cuál? Que la gente debe de cambiar su manera de pensar. ¿Por qué tú no logras lo que quieres? Por tu manera de pensar. Porque antes de entrar a la batalla ya te derrotaste. Vas a entrar, joven, a la escuela y dices, no, es que tantas materias, va a ser bien difícil. Ya chupaste faros, como dicen los chavos. Ya tronaste como chinampina. Ya no entres, ya no la vas a hacer. Con esa manera de pensar, no la vas a hacer. Pero si tú entras a la escuela y dices, son un montón de materias, pero me voy a esforzar y cueste lo que cueste, lo voy a lograr. Con ese pensamiento tú logras todas las cosas. Pero con un pensamiento derrotativo, tú nunca vas a llegar a ningún lado. Por eso, amados hermanos, cuando Jesús enseña, Él no le enseña a la gente derrotada. Él le enseña a la gente triunfadora. A gente que estuvo dispuesta a dar su vida por Él. Es por eso que la gente estudiosa, no cualquier niño de vecino que dice que Dios no existe, no, hermano, la gente que verdaderamente estudia. Ellos dicen, ¿cómo es posible que estos 12 discípulos hayan estado atrevidos a morir por causa de un hombre que murió en una cruz, cuando en ese tiempo la cruz era el símbolo de mayor vergüenza que había en ese tiempo? Cuando la cruz simbolizaba que esa persona que estaba siendo crucificada era de lo peor. Por eso cuando viene Pablo y explica el Evangelio, dice, porque la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es así que mucha gente religiosa dice que Cristo perdió ahí en la cruz, que fracasó. Hasta escuché un día a un líder religioso muy conocido en este mundo que se atrevió a decir esa tremenda herejía. No digo el nombre porque ya se sabe quién. Digo, yo no lo comuniqué, lo comunicaron otros. Entonces, se atrevió a decir esa herejía que Jesucristo había fracasado en la cruz. Miren, amados hermanos, han pasado 2000 años y la mayor victoria de que Jesucristo venció en la cruz es que tú y yo estamos aquí parados. Porque no somos unos cuantos, a través de todas las generaciones ha habido miles que han creído en Jesucristo. Y dice en el libro de Apocalipsis, que ya está muy cerca, muchos acontecimientos, dice que vio Juan multitudes de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las épocas, que alababan a Dios y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y eso nadie lo va a poder cambiar, hermano, porque es una profecía de Dios y se cumple o se cumple. Así aquella vez les compartí, hermanos, que en History Channel dijo el periodista, es increíble ver, porque estaba él haciendo una semblanza de toda la iglesia cristiana en general, no estaba hablando de nosotros, en general, porque así la teología menciona que todos aquellos que dicen creer en Cristo, creen en Cristo, son cristianos. Entonces ahí entran muchas religiones. Y estaba hablando en general y decía que era increíble ver las profecías que se habían
dictado en este libro y cómo generación tras generación se habían cumplido. Y que habían 5 profecías generacionales que se habían cumplido, porque hay profecías que van directas hacia el Mesías, que era Jesucristo, pero hay profecías generacionales, y que 5 se habían cumplido y faltaba una de cumplirse. Y entonces dijo este comentarista, que no era cristiano, dijo, ¿qué posibilidad hay de que 5 se hayan cumplido y una no se cumpla? Dice, por puras matemáticas deberíamos de entender de que si se han cumplido 5 profecías generacionales, o sea que inmiscuyen a todo el mundo, sin importar la cultura y la religión, se han cumplido, entonces deberíamos nosotros de entender que la 6ª se va a cumplir. Ay, hermanos, pero hay tanta cabeza de calabaza que no entiendes. Es por eso que administrar, hermanos, el Evangelio era prioritario para Jesús. Por eso el segundo aspecto de la misión de estos 12 fue administrar la enseñanza. Por eso el apóstol Pablo, miren hermanos, cuando él empezó su ministerio, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando les está aclarando a esta iglesia acerca de lo que ellos deberían de comprender, les dice, además os declaro, hermanos, en el versículo 1, el evangelio que os he enseñado. La Reina Valera traduce predicado, pero es enseñado, hermano, que les he enseñado, el cual también recibisteis y en el cual también ustedes perseveran. Por el cual asimismo recibisteis la palabra que os he enseñado. Sois salvos si no creísteis en vano. Entonces aquí lo que vemos claramente, hermanos, que en el Evangelio hay gente que cree en vano y hay gente que cree verdaderamente. Y después les dice Pablo, primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí. ¿Qué estaba diciendo Pablo, mis hermanos? Que él, al ser administrador del Evangelio, lo que él estaba enseñando era algo que él mismo había recibido. Por lo tanto, él también había sido seguidor, discípulo y después apóstol. Y después su vida la ofreció en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo primero que enseña el Evangelio de Jesucristo es que Cristo murió por nuestros pecados. Si tú dices que crees en Jesucristo y no entiendes esto, yo no creo que tú creas en Jesucristo. Lo más que tú tienes es una religión. Pero no sabes lo que significa esto. Cristo murió por tus pecados. Lo primero que tienes que comprender es que tú debiste haber estado en esa cruz como un malhechor, ultrajado, escupido y lacerado como lo fue Cristo, pero que Él se puso en tu lugar. Y por esa gracia es que tú hoy en este tiempo no estás pasando bajo la ira de Dios de ese juicio. Cristo murió por nuestros pecados, así que el derramamiento de su sangre, por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que nos limpia del pecado de este mundo. Es su sangre la que tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebeldía y de toda injusticia. Por eso a la gente se le hace raro y se le hace increíble y a veces imposible que una mujer que hace mucho tiempo mató a muchos viejecitos, a la cual llamaron la mataviejitos, y que está en el reclusorio pagando una condena justa por su maldad, pero que un día escuchó esta buena noticia, que Cristo, a pesar de todo lo malo que ella había hecho, Él había muerto por sus pecados, y que lo único que tenía que hacer era aceptar ese sacrificio y creer en ese sacrificio para que todo lo que ella había hecho fuera lavado con esa sangre preciosa.
De tal manera que Dios, cuando ella se presentara delante de él, Dios no la va a enjuiciar por esos asesinatos y la va a recibir como si ella nunca hubiera hecho nada malo en esta tierra. Eso mismo le pasó al hombre que estaba al lado de la cruz. Él había sido un ladrón, él nunca había entrado a la sinagoga, él nunca había hecho nada bueno, pero creyó en ese sacrificio de la cruz cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y al creer en el que estaba siendo crucificado, en ese momento él recibió la gracia y la misericordia. Y Jesús volteó y lo vio y le dijo: en verdad te digo, hoy, no mañana, no pasado, no te vas a quedar en el limbo flotando, no vas a andar aquí en la tierra caminando. Ay, es que hay un alma perdida en la tierra. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue sepultado, o sea, murió. Y aquí hay, hermanos, una regla judía que muchos desconocen. La Biblia dice que estuvo 3 días sepultado, porque la ley judía decía que si un cuerpo no permanecía 3 días en una tumba, no se consideraba, si esa persona volvía a resucitar, que había habido una verdadera resurrección. Así que cuando Jesús duró 3 días y resucitó, estaba haciendo válida esa ley judía, porque los judíos eran los que primero Dios les mandó que conocieran el Evangelio, pero lo rechazaron. Por eso la expresión de Juan: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted salga a la calle y pregúntele a cualquier persona y dígale: ¿usted es hijo de Dios? Le va a decir que sí. Ahora pregúntele: ¿y por qué? Va a decir: porque Dios me creó. Ah, pues sí, pero también creó a los perritos y no por eso son hijos. También creó las aves, pero las aves no son hijos, son creación de Dios. Luego entonces entendemos, si usamos nuestra materia gris, si por fin le das cuerda, después de no sé cuántos años tengas, le das cuerda a tu materia gris y entenderás que hay 2 tipos de personas en esta tierra: los que son creación y los que son hijos. Porque los que son hijos, dice la carta a los Romanos, son aquellos que tienen la fe en Jesucristo. Ellos no creen en Pablo, ellos no creen en Pedro, ellos no creen en Magdalena, ellos creen en Jesucristo. Es por eso, amados hermanos, que la Biblia dice claramente que por primera vez a los seguidores de Jesucristo se les llamó en Antioquía cristianos. No se les llamó mormones, no se les llamó testigos de Jehová, no se les llamó niños de la luz, lámpara de la noche, no, se les llamó cristianos. Porque los veían hacer lo que Jesucristo hacía. Y esto se refiere al carácter moral de Cristo implantado en la vida de las personas, que vino como repercusión del cambio de mentalidad. ¿Por qué cacheteas a tu esposa? Por tu mentalidad. ¿Por qué eso viste hacer con tu abuelito, con tu abuelita, que la agarraba a patadas, le jalaba los pelos, la cacheteaba, la humillaba, y eso es tu pensamiento? Pero cuando tú recibes el arrepentimiento de Dios, que la palabra griega fue traducida al español como arrepentimiento, pero que es cambiar la manera de pensar, porque en el idioma griego no significan las palabras, igual aquí que en lo mexicano totonaca. En el idioma griego significan otra cosa, así es que arrepentimiento en griego significa cambiar la manera
de pensar. Cuando tú cambias la manera de pensar, amado hermano, cambia tu comportamiento, tu vida, tu actitud hacia las personas, las dejas de ver como enemigas, las dejas de ver como si fueran basura, las empiezas a valorar, empiezas a vivir una vida piadosa, sufrir lo que ellos sufren, gozarse cuando ellos gozan, y entonces tu vida deja de ser religiosa. Y entonces te dejas de fijar en la manera de vestir, te dejas de fijar en la manera de que la gente es, empiezas a ver en ellas a Cristo. Los empiezas a amar, los empiezas a respetar, los empiezas a valorar, los empiezas a tratar bien, los empiezas a servir. Y entonces eres un buen administrador de las cosas de Dios. La tercera cosa, amados hermanos, que nosotros vemos claramente es la manifestación de la autoridad delegada. Es decir, que cuando a una persona se le da un mandato en obediencia y se le da algo a administrar, lógicamente Dios le da poder o autoridad. La palabra griega para autoridad que se usó aquí es eusousia, que significa derecho legal. Es cuando alguien va en representación de alguien. Cuando un presidente no puede ir a algún lugar y envía a un representante, esa persona se le debe de tratar como si fuera el representante, como si fuera la misma persona, aunque no lo es, pero es su representante. Y eso está, amados hermanos, ahí en el versículo 8 del capítulo 10 de Mateo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso les digo, amados hermanos, que podríamos hacer una tesis de este capítulo, porque tan solo el entrar en estos dones espirituales, en estas gracias otorgadas por Dios a los apóstoles, porque estas gracias fueron dadas a los apóstoles, porque tenían una labor específica. Podríamos hacer una tesis, tan solo de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de echar fuera demonios. Tan solo tocar esos temas y meternos en la profundidad de lo que significa cada uno de estos temas, nosotros haríamos una tesis. Entenderíamos que hay enfermos, pero no los enfermos físicos, sino los espirituales. Entendíamos que hay enfermedades específicas o especiales que afectan directamente la vida espiritual de las personas y que en este momento fueron traducidas como una enfermedad llamada lepra, que era muy contagiosa, que aislaba de la sociedad a las personas, que las denigraba y que además las llevaba a la muerte. Y esa enfermedad específica que fue llamada lepra, que su expresión espiritual es pecado, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, esa enfermedad específica puede ser lavada con la sangre de Jesucristo. Por eso ahora ven a la mataviejitas que tiene un matrimonio en la cárcel, que está viviendo una vida plena, que ha cambiado su manera de pensar, que ahora respeta a la gente, que ahora ama a la gente, y mucha gente no lo cree, dicen, ¿a poco así de fácil? Pero es que tú eras, es que tú hiciste, porque la gente no entiende la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Porque recuerden que este mensaje del Evangelio no lo trajo Dios a los sanos, sino a los enfermos. Así que la peor persona que está allá afuera en la calle, o que usted considera que es la peor, es precisamente esa gente la que Dios está buscando. Dios está buscando a los secuestradores, a los asesinos, a los que están perturbando esta nación, porque Él quiere amarlos, quiere perdonarlos, quiere que sepan
que Él entiende por qué están en esa situación, la vida que han llevado. Él sí los comprende. La sociedad no los entiende, pero Cristo sí los entiende. Y Él quiere perdonarlos y quiere amarlos. Así que tú y yo estamos aquí, amados hermanos, no por buenos. Es precisamente por lo malo que éramos que Dios nos llamó a su gracia y a su misericordia. Así que no nos sentamos especiales, sino más bien agraciados. Porque la gente especial se siente especial por lo que tiene y lo que posee. Pero el agraciado se siente agraciado porque sabe que lo que tiene no lo tiene por su esfuerzo, sino por el amor de Dios derramado en esa cruz del Calvario. Que no merecemos nada de lo que tenemos, pero que Dios nos ha hecho merecedores por su gracia y su misericordia. Por su misericordia, porque Él no nos quiso castigar como merecíamos haber sido castigados. Y por su gracia, porque Él nos dio lo que tú y yo no merecíamos. Es por eso que estamos aquí. No estamos por buenos, no estamos porque somos gente especial. Estamos aquí por su gracia y su misericordia. Si nosotros no entendemos eso, nos volvemos orgullosos, altivos, soberbios, vanagloriosos. Y esas señales o esas características morales solamente las tienen la otra familia que describe la Biblia, que es la familia de Satanás. Porque es clara las características de los hijos de Dios. Dice la Biblia que los hijos de Dios, las palabras de Dios hablan. Los hijos de Dios escuchan las palabras del Señor. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. La gente es cristiana no porque viene a una iglesia cristiana, o porque trae aquí Cristo me ama, o porque en su coche trae un pescadito. No, la gente es cristiana porque el poderoso Espíritu de Dios está dentro de ella. Ese Espíritu Santo que nos recuerda las palabras de Jesús. ¿Por qué sabemos tanto la Biblia? Hermano, voltea atrás, ni las matemáticas te aprendías. Te daban clases de ciencias naturales y dime, ¿qué sabes? Te dieron ciencias sociales, te dieron inglés. ¿Y qué aprendiste? Reprobaste, mejor te pusiste a trabajar, porque era cabezón. Y ahora el Espíritu Santo en ti te recuerda todas las palabras de Jesús, de tal manera que cuando viene una persona y tú le vas a hablar de Él, porque cuando nosotros le hablamos de Cristo a alguien, le estamos hablando de Cristo, no de una religión. Las palabras que nosotros les decimos no son nuestras, son de Él. Somos administradores del mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios sería imposible traerlo si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, que nos recuerda las palabras de Jesús, que trae a nuestra mente las palabras de Dios, que en diferentes áreas de nuestra vida a veces nos confortan, a veces nos animan. Y todo eso, amados hermanos, lo aprendió Pablo. Y fíjense bien lo que dijo Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4. Un pasaje muy conocido pero muy mal entendido, y con eso quiero finalizar hoy, hermanos. Vean qué hermosas palabras de Pablo, pero no por lo que dice, sino cuando tú lo entiendes. Y dice Filipenses capítulo 4,
Dice en el versículo 1 en adelante: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y empieza a dar instrucciones, ¿verdad? Ese ruego Evodia, Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, otra característica de los hijos de Dios es que esta vida es una guerra, porque dice, ellas han batallado conmigo. Pero también los hijos de Dios, dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo la gente puede decir que es hijo de Dios si desconoce esto? Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, porque el Señor está cerca. Esta palabra nunca, hermanos, se había pronunciado tan cerca. Hace más de 2000 años, el apóstol Pablo escribió esta frase. Y él decía que estaba cerca. Después de 2000 años, entonces nosotros estamos más cerca. Por nada estéis angustiados. Escuchen, hermanos, lo que Pablo da como consejo a la iglesia. Por nada estén angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Oración. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, yo no sé si notan el proceso. Cuando hay algo en nuestro corazón, lógicamente lo primero que se produce es angustia. Pero inmediatamente de que nosotros le damos a conocer a Dios lo que está afligiendo nuestro corazón, tal vez sea el maltrato de tu esposo, tal vez sea la incomprensión de tu esposo, tal vez sea el desamor de tu esposo, tal vez sea la mala relación que tienes con tu novio o tu pareja, el maltrato de tus padres, la incomprensión de tus padres. Cuando tú lo llevas eso delante de Dios en oración y le das gracias por lo que está pasando en tu vida, cuán difícil sea, dice que la paz de Dios, es decir, la paz de Dios viene a tu corazón. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque ¿cómo alguien puede tener paz cuando es agredido? ¿Cuándo alguien puede tener paz cuando hay tantos problemas en la casa? ¿Cómo alguien puede tener paz cuando hay tantas deudas? Cuando hay tantas preocupaciones, cuando hay tantas circunstancias. Esa es la paz de Dios, que en medio de todas las aflicciones y de todas las circunstancias, Él nos da paz en medio de la guerra y de la desesperación y de la angustia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque aquí hay una herramienta grande para triunfar o perecer en esta vida. Si tú piensas que vas a ser vencido, perderás. Pero si tú piensas que vas a ganar, vas a ganar. Porque no dependió de ti, sino de la fe que pusiste en Él. Eso es lo que hacen los grandes conquistadores.
más grande científico que existió, Albert Einstein, dijo estas palabras: me he equivocado 1000 veces más una, y sin embargo lo sigo intentando. Él era un hombre que creía en Dios, y él dijo esas palabras, y no ha existido nadie como Albert Einstein. Y él dijo esas palabras: me he equivocado, porque no es que no nos equivoquemos, no es que no fallemos, es que cambiemos nuestra mentalidad para triunfar en todas las circunstancias de nuestra vida, en un trabajo, en la casa, en nuestras relaciones personales, en lo que estamos emprendiendo. Cuando cambia nuestra mentalidad, entonces somos triunfadores. Un japonés muy conocido que da también enseñanzas allá afuera muy bonitas de motivación, dijo que la única diferencia entre los mexicanos y los coreanos y los japoneses y la gente asiática era la mentalidad que tenemos los mexicanos, que todavía no empezamos la batalla y ya estamos derrotados. Y ellos siempre tienen la mentalidad de avanzar, de crecer. Cuando los chinos hacen huelga, no dejan de trabajar, ellos trabajan más. Pero tú, cuando quieres hacer huelga, dejas de trabajar. Aquí cuando quiere alguien algo, tapa las calles. Aquí cuando alguien quiere algo, hace huelga de hambre. Aquí cuando alguien quiere algo, ataca a las autoridades. Por su manera de pensar, porque son gente derrotada. Porque la mejor manera de obtener las cosas está, si ustedes quieren, para que entienda mucha gente, están en los principios de un gran hombre que un día fue presidente de la República, llamado Benito Juárez, que dijo estas palabras: que el respeto al derecho ajeno era la paz. O como hombres como Mahatma Gandhi, que lograron grandes cosas por medio de la buena acción de la paz. O como Jesucristo, que en vez de venir en un trono y nacer en un palacio, con un rey, y empezar a gobernar a todos por la fuerza, Él trajo las vestiduras del amor y de la paz para reconciliar a las naciones y decirle a la gente que en Él hay salvación y por su sangre el perdón de los pecados. Así que mucha gente vive equivocada. Y Pablo le dice a la gente, le trata de intentar, le meter ese pensamiento, y les dice: vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso deben de pensar. Pero tú, ¿en qué estás pensando? ¿En tus comedias? ¿En tus historias de Netflix? Tu mente está llena de preocupaciones. No hay cabida para Dios porque está llena de pensamientos equivocados, erróneos. Tu mente está, en vez de ser ocupada por los principios de Dios, está ocupada en otras cosas. Y Pablo les dice: miren, vuestros pensamientos deben de estar en Cristo Jesús. Y les dice: esto es lo que está en el pensamiento de Cristo. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto deben de pensar. Y después les dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis. Es por eso que la verdad es objetiva, no es subjetiva. La verdad tiene una evidencia. Cuando Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, hubo una evidencia de esa verdad en este mundo. Hubo alguien que pisó el nombre de la verdad del mundo. Ese fue Cristo. Y hubo testimonio de su resurrección. Más de 500 gentes lo vieron a la vez. Y Juan dice: si quieren saber si Jesucristo resucitó,
Cuando alguien le preguntó en su época y que escribió él en la primera carta de Juan, les dijo: miren, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, es lo que les anunciamos acerca del verbo de vida. Es decir, no es un chisme lo que les estoy diciendo. Yo lo vi, yo lo palpé, yo lo oí, yo estuve recargado en su pecho, yo escuché su corazón. Cristo vivía, y cuando Él resucitó me di cuenta que Él vive para siempre, por los siglos de los siglos, y amén. Estas palabras, hermanos, fíjense lo que dice el verso 11, el versículo 10, perdón: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenías, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. ¿Saben qué había pasado? Que la iglesia comprendió que el trabajo que hacía el apóstol Pablo requeriría una remuneración justa, un salario justo para que él pudiera vivir y comer, no para vivir en ostentosidades, no para presumir que yo tengo la iglesia más grande, o que tengo una gran construcción, o que ando en un coche de lujo, sino para vivir honestamente, como toda la gente común vive, porque eso es digno de los siervos de Dios. Por eso los falsos siervos de Dios viven de la apariencia, pero no viven una vida honesta, como todos los demás, porque eso es lo justo a los ojos de Dios, que todos vivamos en una forma honesta. Y después dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, escuche esto, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Cómo vivía Pablo? Él no andaba presumiendo porque andaba en un avión, porque traía un coche de lujo. Él vivía humildemente. Pero hoy hay tanto fantoche, hermanos, tanto falso siervo de Jesucristo. Sé vivir humildemente, también sé tener abundancia, porque el que tiene abundancia la reparte, no se la queda para él solo, no es egoísta. Una persona que conoce de Cristo, una persona que sabe vivir a Cristo, sabe que lo que tiene lo tiene que dar de gracia. Por eso es que él dice: sé vivir en la abundancia, porque a mí la abundancia no me come. Porque no importa la persona que va no importa el coche que se trae, sino la persona que va dentro. No es la comida que estás comiendo, es con quién estás. Porque puede haber gente que esté comiendo solo arrocito y frijoles y un huevito estrellado con guacamole, un pico de gallo, ya le dio hambre, ¿verdad? Chicharroncito, su cafecita, para no decir marcas, viene el odia y está usted comiendo, y no es la comida, es con quien usted está, es su esposa, son sus hijos, es su familia. Eso es lo que verdaderamente vale. Eso es lo que le quiere transmitir Pablo a la gente. Eso es administrar bien el evangelio. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Escuchen esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche esto: porque se necesita la fuerza de Cristo para que cuando tengamos abundancia demos. Si no es por Cristo, usted no da ni un peso. Se necesita Cristo para que nos dé fuerza cuando no tenemos, para estar contentos, cual sea la condición en la que estemos. Cristo hace la diferencia. Y lo último
último que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dijo antes, lo dijo después. Lo dijo cuando experimentó hambre y necesidad. Y cuando hubieron días en su vida de abundancia y de prosperidad, él aprendió, se dio cuenta que no importa en la situación que esté, traiga dinero en su cartera o no traiga, la fortaleza de Cristo lo lleva siempre de victoria en Cristo Jesús. Así que la pregunta en esta mañana, hermanos, si Dios hasta este punto nos ha dicho 3 cosas: que debemos de ser obedientes, que debemos de también, amados hermanos, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y que debemos de entender la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, que es su gracia y su misericordia, y entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La pregunta en esta mañana es: ¿habrá cambiado ya tu mentalidad hoy? Para que lo próximo que en este tiempo vayas a enfrentar, tú que me estás oyendo, no te derrotes y sientas la victoria cada día más cerca, más cerca, más cerca, porque no dependió de ti, sino de Él. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? ¿Y por qué no empezamos a orar ahí en tu lugar? Empiezas a orar y empiezas a desechar todo pensamiento de derrota que hay en tu vida. Usted conoce la historia de los 300. Hicieron una película con unos espartanos, hermanos, porque también la historia nos menciona ese punto. Pero hace más de 3.500 años, un hombre llamado Gedeón, con 300 hombres, dice la Biblia, que derrotó un ejército de más de 3.000 guerreros, con 300 hombres. Así que la victoria, amados hermanos, no está en la cantidad de gente que está en contra de nosotros, está en nuestra mentalidad. Si nosotros creemos que Nextlalpan va a ser diferente y que Nextlalpan va a ser una ciudad que se va a hablar en muchas naciones, si creemos que esta ciudad es una ciudad bendecida y prosperada, así va a ser. No por nuestra mentalidad positiva, porque eso va a cambiar nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas, y vamos a ser gente que trabaja, gente que se ayuda mutuamente, gente que pelea por un ideal, gente que verdaderamente está buscando que todos progresemos, que todos tengamos cosas grandes en esta tierra. Entonces Nextlalpan va a cambiar. Pero es la mentalidad de derrota que a muchos ya los tiene derrotados antes de que empiece la batalla. Porque ven un ejército mayor, porque ven más gente en la calle, porque ven más enemigos. Pero tú que estás hoy aquí en esta mañana, yo te vengo a decir de parte de Dios, que si tú confías en Él, Él te va a dar la victoria. Porque Él pone reyes y quita reyes. No es el hombre, es Dios. Así que si nuestra confianza está en Él, las cosas irán para bien y para bendición. Así es que empieza a orar, hermano, y empieza a sacar todos esos pensamientos de derrota que hay en tu corazón, todos esos fracasos, porque muchas cosas tal vez no has logrado conquistar en tu vida por tu pensamiento, porque tú pensabas que no podías, porque tú pensabas ni creíste que fueras capaz de lograr las cosas. Así pensé yo muchas veces, pero el día que le empecé a creer a Dios y Él cambió mi mentalidad, entonces yo empecé primero a tener paz en mi corazón. Después empecé a ser agradecido con cada cosa que Dios me daba y cada cosa que Dios no me daba, con las cosas que me dejaba disfrutar y las cosas que no me dejaba disfrutar. Fui agradecido.
En los tiempos malos y en los tiempos buenos, en los tiempos de hambre o de necesidad y en los tiempos donde había suficiencia. Pues nuestras vidas no dependen de esas características, nuestra vida depende de Él. Entonces mi mentalidad cambió y empecé a ver victoria y victoria y victoria. Por eso yo empecé a creer la voz de Dios que un día vino a mi corazón diciéndome: te voy a enviar a Nextlalpan, a una ciudad bendecida y prosperada. Y cuando yo llegué a este lugar por primera vez, cuando no había carreteras y solo rancherías, y mi esposa y mis hijos y yo caminábamos entre las rancherías predicando la palabra de Dios, cada que tocábamos una puerta sabíamos que era una puerta de oportunidad para que la bendición de Dios empezara a crecer, para que pudiéramos ver a Dios en medio de nosotros, en este municipio tan hermoso, en este municipio prosperado y bendecido por Dios, donde hay familias benditas en todo este territorio, donde hay tanta gente buena, tanta gente trabajadora, tanta gente que día con día se esfuerza por llevar un alimento a su casa, porque los malos son menos. Habemos más gente buena en este territorio que mala. Así que basta solamente que los buenos nos unamos y que sigamos el ideal que Dios ha puesto en nuestro corazón y podamos ver la gracia de Dios en este hermoso municipio con toda su prosperidad y ser parte de ella con trabajo, con buenos sueldos y llevar a la casa el alimento deseado para nuestros hijos y podamos hacer la diferencia en todo este municipio y también en toda esta nación mexicana y por qué no en todo el mundo, y que se hable de Nextlalpan, que es una ciudad bendita de Dios, porque hay prosperidad, porque hay trabajo, porque hay gente buena, porque hay gente que está trabajando con un solo propósito, de levantar esta ciudad, de hacer que los negocios prosperen, la tienda de la esquina, el puesto de barbacoa, de carnitas, en la farmacia, que todos sean prosperados, que todos tengamos oportunidades y la gracia de Dios sea derramada poderosamente en nuestros corazones. Así que quita esa mentalidad de derrota y empieza a creer que tú eres el triunfador en este tiempo, que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Solamente dispón tu corazón. Mira cómo conquistas la escuela, cómo conquistas el trabajo, cómo conquistas paso a paso la victoria que Dios te ha otorgado. Por esa gracia derramada en la cruz, por lo que Cristo hizo, por lo que Él nos otorgó en esa cruz, por lo que Él por gracia nos quiso dar a todos y cada uno de nosotros. Levanta tus manos, hermano, y dile en esta alabanza, cántale a Dios. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando
mentalidad de derrota en nuestro corazón, Señor. Porque en ti somos más que vencedores. Así conquistaremos a nuestra familia, a nuestros hijos. Salvador
sobre tu vida. Y que tú creas que Él es poderoso. Él es poderoso de hacer grandes cosas con nosotros. Que Él te dé la victoria. Y Él te conoce sus corazones. Tenga por su gracia y su misericordia hoy recibirlo sabiendo. Así es que si ya estás aquí al frente, te pido que cierres tus ojos y con toda sinceridad de tu corazón, sin buscar nada a cambio, solamente la gracia y la misericordia de Dios, que puedas decirle hoy, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta mañana yo he escuchado el evangelio de tu salvación. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Hoy quiero rendirme delante de ti y quiero pedirte que entres en mi vida, que quites de mi mente esa mentalidad de derrota que he tenido durante mucho tiempo en mi vida. Hoy he aprendido que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Recibo tu gracia para salvación, tu sangre para el perdón de mis pecados. Reconozco que te he ofendido, pero hoy tu sangre me ha lavado y mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Yo creo, Señor, que el día que me llames a tu presencia y se saque el libro de la vida, mi nombre estará escrito ahí y yo entraré en tu reino por toda la eternidad. Por tu inmenso amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy he abierto la puerta de mi corazón para que tú te pongas en el trono de mi vida y tú gobiernes mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones y me des fuerza para vivir todos los días de mi vida. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor Jesús. Quiero pedirle a todos los pastores que están conmigo ministrando esta iglesia que me apoyen a orar por ellos y a pedirle a Dios que sea Él trayendo gracia y misericordia sobre sus vidas. Y yo quiero decirles que no es casualidad que ustedes hayan venido hoy, porque este mensaje ya estaba preparado desde el año pasado. Así que no es casualidad el tiempo de Dios, porque Él quiere cambiar su mentalidad. Que su mente cambie para que ustedes vean el triunfo y vean la bendición de Dios sobre sus vidas. Porque no importa nuestro enemigo espiritual que esté acechando nuestras vidas. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que Él nos da las fuerzas para vivir y para poder vencer toda circunstancia que se oponga delante de nosotros, porque la victoria siempre estará en Él y por Él. Señor, te doy gracias por la vida de cada una de estas personas, que en tu gracia y en tu misericordia tú los has traído al frente a este humilde lugar. Te pido por sus vidas, amado Espíritu Santo, que seas tú en medio de ellos y que los bendigas, que hoy pongas palabra a través de tus siervos para que ellos reciban
tu paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Y tengan paz y la confianza de que tú eres grande y poderoso en medio de ellos. Que tú vas a arreglar sus relaciones matrimoniales como pareja. Que tú vas a hacer un corazón dócil y comprensivo con cada uno de los varones. Y que harás a esos vasos frágiles que son las mujeres, las ayudas idóneas que todos los hombres necesitamos para poder caminar juntos en esta vida en bendición. Gracias, Padre, te doy por cada una de estas personas. Pido que tu Espíritu Santo les dé la fuerza para vencer y el ánimo para seguir todos los días de su vida. Ayúdanos, Señor, como hasta hoy nos has ayudado, como hasta hoy nos has sostenido, Señor. Bendice sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Toma sus necesidades y ayúdalos a vivir cada día más en bendición, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que así sea, Señor. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por favor, si nos pueden pasar de aquel lado, queremos pasar que pasen con nuestros hermanos, queremos darles un regalo y también instruirlos sobre las actividades de esta iglesia. Si nos quieren acompañar los domingos, son bienvenidos todos. Les damos gracias a Dios. Gracias por venir, son bienvenidos, de verdad, de todo corazón se los digo, son bienvenidos.